Saludamos a César Ricaurte, el director de Fundamedios. César, muy buenos días. Momentos tensos de incertidumbre vive el país. A esta crisis general del país se suma una profundización de la crisis electoral, con un Consejo Nacional Electoral en el ojo de la tormenta, que cuando faltan aproximadamente 30 horas para que termine la campaña electoral, mantiene bloqueada a una campaña y a una candidatura que intenta reemplazar a Fernando Villavicencio. Iniciemos con el análisis de este tema, antes de ir hacia otro análisis que vale la pena hacerlo, el papel del periodismo en todo lo que está sucediendo en el país. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un enorme saludo para usted, para toda la audiencia de Antena 1 y efectivamente son horas de demasiada incertidumbre. Esto evidentemente tiene un impacto enorme en las instituciones democráticas del país. Primero, el magnicidio de Fernando Villavicencio. Obviamente quienes están detrás de este asesinato tenían la idea de socavar el proceso electoral, de impedir la participación de un candidato y de un movimiento político, de una tendencia política que tenía como bandera la lucha contra la corrupción y la lucha contra el crimen organizado y las mafias políticas. Eso es evidente. Y luego el trabajo ha sido completado por unas autoridades electorales que han actuado con una absoluta insensibilidad, sin estar a la altura de sus altas responsabilidades, a la altura del momento tan crítico que vive el país, en un momento en el cual, como digo, las mafias políticas y el crimen organizado están intentando socavar el proceso electoral y ante eso la reacción del Consejo Nacional Electoral, de las autoridades electorales, es ser cómplices de y hay que decirlo claramente, ser cómplices de ese intento de socavar las instituciones democráticas. No de otra forma se entiende toda la serie de acciones que han venido ejecutando, aplicando norma inaplicable, evidentemente, porque la normativa que debía ser aplicada simplemente señala que el partido del candidato que ha muerto, en este caso ha sido asesinado, o sea, ha sido un crimen atroz, un magnicidio, ¿no es cierto? No es solamente una muerte casual, natural, etcétera, etcétera, es un magnicidio que tiene una intencionalidad, un crimen político. Y ante eso la reacción es aplicar normativa que es inaplicable en el caso, ¿no es cierto? Tratando de actuar como si estuviera inscribiéndose una nueva candidatura, y con eso socavar definitivamente la posibilidad de participación como digo, no solamente de Cristian Zurita, no solamente del movimiento Construye, sino de toda una tendencia política que cree en la lucha contra la corrupción, cree en la lucha contra las mafias políticas. El Consejo Nacional Electoral, al final del día, lo que está haciendo es impedir la expresión libre, legítima, de los electores ecuatorianos, y eso es gravísimo. Eso es una cosa realmente que sin duda de ejecutarse, de mantenerse esta posición del Consejo Nacional Electoral, que todos vemos hacia dónde va, porque finalmente al abrir espacio para la impugnación, ¿no es cierto?, al abrir ese espacio para la impugnación, al ejecutarse la impugnación por parte del correísmo, entonces vemos que esto no es que se va a resolver en 1 o 2 días, en unas horas, ¿no es cierto? El Consejo Nacional Electoral ha señalado que va a tomarse todos los plazos legales que están en la ley, lo cual es absolutamente inaplicable en este caso. Es realmente fuera totalmente de cualquier lógica lo que están haciendo. César, quisiera hacer énfasis en lo que acaba de señalar en este medio de comunicación un experto electoral, el doctor Fausto Camacho. La primera omisión culposa del Consejo Nacional Electoral, en un hecho que sacudió el país hace 8 días ya, el asesinato a Fernando Villavicencio, es el de no haber tenido la previsión de generar un reglamento de aplicación de este artículo, que es claro, expreso, pero que deja una serie de vacíos y temas sin atar con respecto a lo que dice el resto del Código de la Democracia, el artículo 112, que señala si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada
antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspice esa candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Así de simple, pero el CNE no hizo absolutamente nada al respecto. Exactamente, es así de simple lo que tenía que aplicar el CNE, es decir, el partido o el movimiento político era el que tenía que simplemente comunicar al CNE que reemplazaba a su candidato asesinado, en este caso, por otro candidato, y el CNE tenía que simplemente constatar las formalidades y proceder al registro del nuevo candidato, no abrir toda esta serie de procedimientos que no tienen la más mínimo sentido, porque se aplican a un proceso normal de inscripción de candidaturas. Todos los plazos que están aplicando el CNE no tienen la más mínima validez para el caso en el cual estamos hablando, de tal forma, tanto es así, y que se actúa con tanta mala fe, realmente, porque no hay otra forma de calificarlo, que uno ve en la demanda del correísmo, ¿no es cierto?, firmado por la señora Marcela Aguiñaga, ¿no es cierto?, que ellos impugnan justamente esta supuesta afiliación, que además es una afiliación fraudulenta de Cristian Zurita a un movimiento político, ¿no es cierto?, y señalan que el plazo para que Cristian Zurita se desafiliara o anulara su registro fraudulento en este partido era de 90 días previo a su inscripción. 90 días previo a su inscripción, señores, ni siquiera había llamado a elecciones. O sea, el proceso en sí mismo es excepcional, son elecciones anticipadas. Los plazos se aceleraron infinitamente. Luego se produce este atroz asesinato, un magnicidio de un candidato, ¿no es cierto? Y se quiere aplicar los plazos de inscripción de candidaturas como si fueran candidaturas normales, o sea, en un proceso electoral normal. Todo esto nos indica que hay una voluntad de varios sectores políticos ante los cuales la autoridad electoral está actuando en complicidad, ¿no es cierto?, de tratar de borrar del proceso electoral a toda una tendencia política. No Pero es además, solamente César, la voz de Fernando Villavicencio o la de Cristian Zurita. Pero además, César, esto tiene un trasfondo quizás mucho más preocupante. No es solo la candidatura de Cristian Zurita, es una vulneración a la democracia, a la libertad de expresión, al derecho de participación, al derecho de los ecuatorianas y las ecuatorianas de elegir. Y si esto sucede ahora, ¿qué expectativas podríamos tener los ecuatorianos, las ecuatorianas en materia de derechos luego de este proceso electoral? Exactamente, Rosana, realmente es muy grave lo que sucede. Si se llegara a negar la inscripción de Cristian Zurita, que ahorita ya, en este momento ya es con todo lo que han hecho, con impedirle participar en el debate, con impedirle la promoción electoral, con el abrir todo este espacio para impugnaciones, etcétera, etcétera, a pocas horas de las votaciones, en este momento ya está seriamente alterado en su integridad el proceso electoral. Pero si se persiste en esto y no se le permite participar a Cristian Zurita, definitivamente las elecciones del domingo son fraudulentas. Y esto hay que decirlo con claridad. Las elecciones del domingo son fraudulentas. Si no se le deja participar a Cristian Zurita, no van a tener la más mínima legitimidad. Estamos asistiendo a una situación muy particular, por otra parte, César, en la que un periodista de investigación, con todos los antecedentes que conocemos de Fernando Villavicencio, no hace falta detallarlos en este momento, pero incursionó en política, se convirtió en militante desde hace ya varios años, y hay ese precepto que señala que el periodismo, si bien debe caminar por una vereda paralela, debería mantener distancias del poder político y de la actividad político-partidista. Fernando Villavicencio escogió ese camino, llegó incluso a una alta dignidad como presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, pero se da esta otra circunstancia, y allí circunstancia, resalto esto, porque es una situación absolutamente circunstancial, vale la redundancia. Cristian Zurita, que por fuerza de todo lo que se ha dado y lo que ha sucedido, se convierte ahora en potencial candidato a la presidencia de la República. Su análisis sobre estas situaciones. Vaya, lo que usted señala, Gustavo, es así. Realmente
Fernando Villavicencio había trazado una carrera en el periodismo muy importante. Finalmente, varias de sus investigaciones han sido las que han tenido un impacto enorme en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Solo basta señalar que varias de sus investigaciones han terminado en sentencias, entre otras sentencias contra el expresidente Rafael Correa, que ha evadido la acción de la justicia refugiándose en Bélgica, el del ex vicepresidente Jorge Glass, que cumplió gran parte de su condena en la cárcel y luego fue liberado, al parecer de forma fraudulenta por un juez, y de varios otros altos dirigentes del correísmo. Es decir, Fernando Villavicencio fue un periodista que de alguna forma se convirtió en la bestia negra del correísmo, para decirlo con esa figura literaria, ¿no es cierto? Alguien que investigó profundamente la corrupción durante este gobierno. Pero no fue lo único. Recordemos que el caso INA Papers también fue descubierto por Villavicencio, y luego, a pocas horas antes de su asesinato, ¿no es cierto?, había presentado una denuncia revelando toda una trama de corrupción inmensa en el sector petrolero que cubría 3 gobiernos, el de Correa, el de Lenín Moreno y el actual de Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Era una trama gigantesca. Él mismo decía que era esto la trama de corrupción más grande de la historia del país, y esa denuncia con sus pruebas las depositó pocas horas antes de su muerte en Fiscalía. Y claro, Fernando Villavicencio después emprende esta carrera en la política. Digamos que en el caso de él fue bastante sui generis, ¿no es cierto? Porque muchas veces, y esto lo conversábamos entre colegas, y era parte de digamos, podemos decirlo claramente, parte de un debate al interior del periodismo de que cómo separar exactamente la política y el periodismo en un caso como el de Fernando Villavicencio, que tuvo siempre una agenda política. Eso yo creo que hay que señalarlo también, y es legítimo que suceda, aunque hay, como bien señala usted, Gustavo, serios cuestionamientos éticos de esa parte del periodismo, de mezclar periodismo y política. Pero en el caso de Cristian Zurita, ¿no es cierto?, yo creo que es distinto. Cristian siempre estuvo del lado del periodismo, nunca, pese a que estuvo muy cercano, la persona quizás del periodista más cercano a Fernando Villavicencio, pero él nunca se sumó a esas agendas políticas de Fernando Villavicencio, por lo menos abiertamente, y ahora le toca asumir este reto. Le toca pasar de golpe del periodismo hacia la política. Y realmente es asombroso cómo es el destino, cómo es la vida, pero al mismo tiempo yo creo que los seres humanos tenemos que estar a la altura de esas circunstancias que nos toca vivir. Y yo estoy convencido de que Cristian Zurita está a la altura, tiene la convicción necesaria para tomar el reto, no de simplemente reemplazar a un candidato, sino de asumir la bandera de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra las mafias políticas, de la lucha contra el crimen organizado, porque aquí es claro que existe una alianza entre mafias políticas y crimen organizado que está acabando con el Ecuador. Y eso es urgente, luchar contra eso. Creo que todos los ciudadanos que creemos en este país, que creemos que podemos tener un futuro, que puede haber un futuro para nuestros hijos, creo que tenemos que asumir esa bandera. No podemos pensar siquiera en un país viable, democráticamente, si es que no se extirpa esa alianza entre mafias políticas y crimen organizado, y que se ha revelado de golpe, ¿no es cierto?, con el magnicidio de Fernando Villavicencio. Hay esta incertidumbre que se refleja de muchas maneras, César. Santiago Pérez, de Clima Social, un conocido encuestador, fue en una larga época el encuestador oficial del correísmo, dio declaraciones en el sentido de lo impredecible que se vuelve la situación electoral, y acaba de renunciar a su calificación para realizar un exit poll. Esta situación de confusión requiere también
de luces que iluminen. Y ese es uno de los papeles del periodismo, un gigantesco reto que tiene el periodismo ecuatoriano en estas elecciones que tendrán un punto culminante este domingo. Así es, yo creo que efectivamente hay una enorme incertidumbre. Tanto es así y por eso es tan irresponsable la actitud del Consejo Nacional Electoral, que es inadmisible que a pocas horas de las votaciones, del hecho físico, ¿no es cierto?, de ir a las urnas y votar, no esté la papeleta completa. O sea, la papeleta está impresa, ya va a aparecer el rostro de Fernando Villavicencio, pero las candidaturas no están, quien debía reemplazarle a Fernando Villavicencio no está calificado, no está lista, no están todos los candidatos en la misma posición. Se ha impedido sistemáticamente que los pocos días que le quedaba a Cristian Zurita para hacer algo de promoción no lo pudiera hacer. Entonces, evidentemente eso está alterando, por eso yo decía que todo esto está alterando la integridad del proceso electoral, y esto es responsabilidad casi exclusiva de la autoridad electoral. O sea, hubo quienes jalaron el gatillo, quienes asesinaron a Fernando Villavicencio intentando socavar el proceso electoral, y el Consejo Nacional Electoral está terminando la tarea, y hay que decirlo claramente. Las elecciones del domingo al momento ya se encuentran alteradas de su integridad. Si es que Cristian Zurita finalmente no participa, esas elecciones no van a tener validez, van a ser ampliamente cuestionadas en su legitimidad y en su integridad. Y llegamos así, o sea, estamos a estas alturas, claro, sin saber, porque además no se pueden conocer encuestas en estos días, no se pueden publicar por lo menos en estos días. Sabemos que hay un desplome de la candidata oficial del correísmo, pero que el candidato B del correísmo está subiendo, ha capitalizado gran parte de ese voto que está con miedo de todo lo que está sucediendo con el país, y que precisamente el único candidato que podría frenar este avance del correísmo, sea con su candidato A o con su candidato B, podría ser Cristian Zurita, y a él no se le está dejando participar. Entonces, evidentemente hay una gran incertidumbre frente a lo que sucede el domingo. Las autoridades están actuando con una enorme responsabilidad, una vez más hay que decirlo, y ya en este momento tenemos serias dudas sobre la integridad de las elecciones. Profundizando un poco en lo que está haciendo el periodismo ecuatoriano, vayamos a la coalición Ecuador Verifica, un esfuerzo periodístico que ha juntado a muchos medios de comunicación en el país con el liderazgo de Fundamedios. ¿Cómo está funcionando esto? ¿Qué papel está jugando? ¿Y qué papel aspira a jugar en estos días de incertidumbre? Yo creo que es importantísimo el mantener ese espacio independiente y crítico frente al poder de combate a la desinformación, además, frente a una enorme incertidumbre que vivimos aquí, propiciada por las mismas autoridades, ¿no es cierto? En este momento lo que sucede es que la misma información que entregan las autoridades es digna de sospecha, no es información que sea confiable. Es incluso paradójico que las autoridades electorales hablen de desinformación o que traten de desacreditar información proporcionada por el mismo movimiento político Construye, ¿no es cierto? Y después actúen de la forma que están actuando. Entonces yo creo que en este momento, Gustavo, amigos, obviamente un esfuerzo desde la sociedad civil, un esfuerzo de demócratas, ¿no es cierto?, tiene que estar dirigida a preservar lo que nos queda de democracia, a combatir la desinformación como una amenaza contra la democracia, pero al mismo tiempo estar muy conscientes de que si es que no se respeta la integridad de las elecciones del día domingo, si no se permite la participación de un candidato, y como digo, no solamente de un candidato, sino la expresión, como bien decía la expresión de una cantidad X de ciudadanos,
¿no es cierto?, que quieren expresarse a favor de una tendencia política, a favor de unas tesis políticas que van en la línea de la lucha contra la corrupción, o que van en la línea de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el crimen organizado y las mafias políticas, pues estaríamos ante una vulneración enorme de la democracia, y la sociedad civil tenemos que reaccionar, tenemos que actuar desde nuestras trincheras para defender esos resquicios de democracia, esas instituciones democráticas que intentan ser vulneradas incluso por las mismas autoridades que están ocupando altos cargos públicos. Más allá de esto, que usando términos futbolísticos se parece a una marcación, a presión que tiene que hacerse a las autoridades, a quienes están manejando el poder político, en este caso el poder electoral en Ecuador. ¿Qué es lo que va a hacer Ecuador Verifica? Y podríamos hablar también de otros esfuerzos de la sociedad civil en estas elecciones. Entendemos que Ecuador Verifica en particular tiene previsto incluso algunos espacios claves que se difundirán y a través de sus medios de comunicación este domingo. Así es, Gustavo. Obviamente, ante la situación que evoluciona minuto a minuto, yo creo que lo que hay que abrir son espacios de articulación y de diálogo para tomar las acciones que sean pertinentes. Al final, Ecuador Verifica es una coalición de cerca de 100 medios de comunicación, universidades, organizaciones de la sociedad civil, y serán sus socios mayoritariamente quienes decidan qué acciones hay que tomar. Evidentemente, yo creo que en la coalición estamos, una vez más lo repito, demócratas que vamos a estar en la línea de defender las instituciones democráticas, de defender los derechos de los ciudadanos a participar, a elegir y ser elegidos, a expresarse libremente y más en un proceso electoral, y a rechazar cualquier forma de manipulación o de intentar alterar la integridad del proceso electoral, sea previamente o sea el día domingo. Así que evidentemente vamos a abrir esos espacios de consulta, de diálogo interno, para ver qué acciones son las mejores en este momento frente a lo que está sucediendo. Pero lo que sí puedo mencionar claramente es que estamos alertas. Estamos alertas desde la sociedad civil, estamos, como bien señalaba usted, Gustavo, ejerciendo todas las formas de presión para que las autoridades electorales reaccionen. Estamos entregando información a las delegaciones internacionales de observadores, estamos activando incluso otro tipo de acciones a escala internacional para que se conozca cómo se intenta alterar la voluntad y el proceso electoral en el Ecuador, y que eso no estamos dispuestos a permitirlo. Hay algunas críticas que se han hecho y se las hace a través de redes sociales, particularmente con respecto a lo que está haciendo el periodismo ecuatoriano actualmente. Esto con respecto al asesinato de Fernando Villavicencio. Hay investigaciones en marcha, pero las principales informaciones, las más concretas, no provienen precisamente de medios de comunicación ecuatorianos. Las investigaciones siguen con aporte de agentes del FBI. Hay hilos que se conocen, y aquí vienen las informaciones que fluyen desde el exterior, que pasan por los capos de la droga, los carteles mexicanos, personajes políticos ecuatorianos. Hay fuentes que se han tornado muy importantes, fuentes internacionales como Caracol, France 24, la propia Voz de América, y se señala que hay déficit de esta información concreta que el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de conocer de parte de los medios de comunicación ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué pasa con las fuentes para los medios de comunicación ecuatoriano? Está, por otra parte, influyendo también este clima de terror que se ha generado en Ecuador, o se intenta generarlo e instaurarlo en el trabajo de los periodistas. Evidentemente, el magnicidio de Fernando Villavicencio ha sido un hecho traumático para la sociedad ecuatoriana y evidentemente también para el periodismo, porque finalmente a Fernando Villavicencio lo terminan asesinando no solamente por su candidatura, sino más que nada por sus investigaciones periodísticas. Y frente a eso, lo que vemos en el Ecuador es que el silencio, porque incluso las ruedas de prensa, las escasas ruedas de prensa que dan en la Policía Nacional
o la información que entrega en nada Fiscalía, ¿no es cierto? Básicamente no existen fuentes de información en el Ecuador que nos informen de cómo avanzan las investigaciones. Y como bien dice usted, Gustavo, la información más bien se está generando en medios internacionales, que sin duda alguna tienen acceso a información. En el caso de los medios colombianos es notorio, notable, ¿no es cierto?, que tienen una información muy avanzada sobre el caso, y seguramente es proporcionada justamente por la policía colombiana, que tiene más información al parecer que la policía ecuatoriana o que la misma Fiscalía ecuatoriana. Estamos evidentemente ante un crimen transnacional, un crimen perpetrado por el crimen organizado transnacional. Y quienes están detrás de este crimen, ¿no es cierto?, son al mismo tiempo mafias políticas que están actuando en alianza con ese crimen organizado transnacional. Al parecer, y esto no al parecer, sino hay evidencias suficientes para señalar que evidentemente los sicarios colombianos que fueron contratados para jalar el gatillo, ¿no es cierto?, trabajan para grupos delincuenciales en el Ecuador, al servicio además de carteles mexicanos de la droga, con conexiones con mafias políticas. Es decir, hay toda una trama que está presente, ¿no es cierto? Y esta trama se está develando afuera del país, y no precisamente acá. Eso es parte también de esta crisis institucional que vive el país, de la depuración urgente que se necesita en el sistema de justicia, en la misma Policía Nacional. Es indispensable avanzar en una reforma porque el grado de penetración del crimen organizado y de las mafias políticas en las instituciones es notorio, ¿no es cierto? Y una vez más, repito, el magnicidio de Fernando Villavicencio tiene la consecuencia de entregarnos en el rostro, de pegarnos en el rostro con la fotografía más clara de esa corrupción, de esa penetración del crimen en nuestras instituciones y de cómo operan, ¿no?, de cómo son abiertamente cómplices, encubridores de las acciones que se están ejecutando. Entonces, evidentemente, el periodismo ecuatoriano no tiene las fuentes necesarias, no tiene la información necesaria para seguir el paso de los colegas en Colombia, ¿no es cierto?, que allá tienen, al parecer, muy bien establecidas fuentes de inteligencia, policiales, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que tengamos esta situación, que tengamos que enterarnos por los medios colombianos de lo que sucede en nuestro país. Y eso es muy triste, evidentemente es muy, muy triste. No es una cuestión de falta de talento o de falta de voluntad de los periodistas ecuatorianos, sino de unas cuestiones estructurales, que en eso yo concuerdo, Gustavo, con lo que usted preguntaba. Evidentemente la situación de violencia, de terror que están provocando las acciones del crimen organizado también motivan autocensura en los medios y en los periodistas ecuatorianos. Previamente a en estas semanas, nosotros hemos vuelto a dar talleres en algunas ciudades del país, en Machala, estuvimos en el Puyo, y hemos podido constatar justamente eso, cómo los periodistas ecuatorianos están bajo distintos fuegos. En Machala, por ejemplo, nos dicen que los principales agresores de los periodistas no solamente es del crimen organizado, sino que es la misma policía, ¿no es cierto?, la que impide coberturas, la que incluso tuvimos en Machala el hecho de que una policía arranchó el material periodístico, incautó de forma absolutamente ilegal, y hasta ahora no se devuelve un teléfono, se borraron las fotos, la policía entró al sitio web del medio a borrar fotografías, ¿no es cierto? Es decir, unas cosas que definitivamente son actos de censura
y que no tienen ninguna consecuencia, porque no tenemos ninguna noticia de que esta oficial de policía que actuó de forma tan arbitraria, violando derechos fundamentales, ¿no es cierto?, violando, abusando de su poder de forma tan evidente, no tenemos ninguna noción de que haya sido sancionada por la institución policial. Yo creo que es importantísimo que la misma institución policial dé señales de que está dispuesto a autodepurarse, a tener una reestructuración integral que vaya en la línea de depurar la institución, como ya lo decía. Bien, aquí dos temas, César. Creo que estamos con una realimentación, no sé si podría quizá controlarlo, porque nos estamos escuchando en el eco. Gracias, César. En todo caso, dos temas muy importantes y con las fuentes de información que usted tiene, César, también a la mano, quisiéramos verificar. ¿Es verdad que el teléfono celular de Fernando Villavicencio no aparece? Desapareció, es lo que se comenta, pero por supuesto es una investigación que se la hace con una amplia reserva. No sé si ha habido alguna verificación sobre ese tema y sobre una denuncia pública que hizo Cristian Zurita, que aún no ha tenido respuesta. Acusó al comandante de la Policía Nacional de haber, fuera de procedimientos, ingresado al cuarto en el que se encontraba el cuerpo de Fernando Villavicencio unos minutos posteriores a este crimen y haber tomado fotografías. Le preguntaba a Cristian Zurita abiertamente ¿para qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía cuando no era parte de los procedimientos normales? Bueno, sobre lo del teléfono, sí he escuchado esa versión sobre que no se encuentra el teléfono de Fernando Villavicencio. Sería lamentable, realmente sería una muestra más de esas complicidades que de las que hablábamos. Pero tampoco sería nada extraño, o sea, recordemos solamente la forma de actuación, las investigaciones, de la forma tan negligente que se llevó adelante en el caso de los 3 periodistas de Diario El Comercio secuestrados y asesinados por un grupo disidente de las FARC, ¿no? Ahí también los teléfonos no fueron examinados hasta mucho tiempo después, y al final las pruebas fueron alteradas. Por otro lado, claro, no tenemos en este silencio de la policía, básicamente el día domingo, lo que dieron una rueda de prensa para decir que ya los señores del FBI habían llegado al Ecuador, y básicamente emitieron un comunicado señalando que, otra vez, que todas las versiones que se dan son falsas, que nos remitamos a la información oficial, es decir, a la inexistente información oficial, ¿no es cierto? Y que la policía estaba haciendo los mayores esfuerzos, tanto así que tenían 7 detenidos. Bueno, un detenido se les murió en las manos de la forma más inexplicable, ¿no es cierto? Y los 6 detenidos restantes fueron más bien producto de inteligencia de la policía colombiana. Entonces yo creo que van a gloriarse de que tienen 7 detenidos en pocas horas. Es realmente es una vergüenza, es un acto de cinismo de parte de oficiales de la policía. Esta denuncia de Cristian Zurita, pues tiene que ser aclarada, por supuesto. O sea, todo lo que rodea este caso, si uno examina detenidamente todo lo sucedido antes, durante y después del magnicidio de Fernando Villavicencio, abre unas interrogantes enormes sobre las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano. Para terminar, César, quisiera invitarle a usted a dejar un mensaje final desde el periodismo ecuatoriano. Usted es un digno representante a las audiencias, a la ciudadanía, que requiere de información de calidad en estos momentos cruciales para el Ecuador. Sí, es fundamental esto, pero al mismo tiempo saber que desde las instituciones, desde fuentes oficiales, también se dicen muchas mentiras y no solamente lo que se intenta presentar como la verdad oficial, no siempre es la verdad oficial. Y en este caso,
Creo que estamos ante hechos que reafirman esto, y que el periodismo tiene que buscar la verdad, más allá de las fuentes oficiales, eso es evidente. Estar atentos como ciudadanos a que reaccionemos con contundencia frente a cualquier intento de intentar socavar, vulnerar la integridad del proceso electoral del día domingo. Y más aún si se impide la participación de una candidatura, lo cual, como digo, abriría realmente serios indicios de unas elecciones fraudulentas, unas elecciones ilegítimas que no tendrían ya ningún tipo de validez. Y ante eso los ciudadanos tenemos que reaccionar, porque no es justo que las autoridades electorales sean las que jueguen con eso, con las instituciones democráticas, que jueguen con algo tan sagrado como la voluntad popular, con el derecho de participación. Eso es absolutamente inadmisible. Así que yo llamo a que los ciudadanos estemos atentos y que el momento que acudamos a las urnas el día domingo, ojalá lo podamos hacer en paz, que podamos expresar nuestra voluntad de la forma más clara, sin ningún cortapisas, sin que se nos impida votar por alguna opción política, simplemente porque a las autoridades electorales no tienen una pizca de sensibilidad y de sentido común en lo que están haciendo. Muchísimas gracias. César, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. César Ricaurte es el director de Fundamedios. Son las 8:54 minutos.